Michelle, Stephanie y yo, Eugenia, vamos a exponer sobre el capítulo 3, promover la seguridad. Este capítulo consta de 27 subtemas. Para empezar, Olof Palme menciona que nuestra alternativa es la seguridad común. No puede haber esperanza de victoria en una guerra nuclear. Las dos partes estarían unidas en sufrimiento y destrucción. Por lo tanto, solo pueden sobrevivir juntos. Deben alcanzar la seguridad no contra el adversario, sino junto a él. La seguridad internacional debe basarse en un compromiso de supervivencia conjunta y no en una amenaza de destrucción mutua. El primer punto es promoción de la seguridad. El fin de la Guerra Fría brinda una nueva oportunidad para hacer efectivo el sistema de seguridad colectiva del mundo y adaptarlo a las necesidades más amplias de seguridad de las personas y del planeta. En este apartado se propone la reflexión sobre los mecanismos o los procesos que se utilizan para preservar la paz o el uso que se hace de estos. La preservación de la paz entre países debe ser entre estos y dentro de ellos, ya que si no hay paz al interior de un país, no puede haber al exterior. También propone la reexaminación de las ideas que prevalecen para mantener la paz y cómo crear formas más efectivas que preservan relaciones pacíficas entre los estados. La naturaleza cambiante de la seguridad global. La seguridad global debe ampliarse desde su enfoque tradicional en la seguridad de los estados para incluir la seguridad de las personas y el planeta. Desde el siglo XVII se hace referente de la seguridad internacional como la necesidad nacional de supervivencia. Entonces el concepto de seguridad se relaciona muy estrechamente con la protección del Estado de ataques externos, lo cual justifica el desarrollo de sistemas militares, políticas o presupuestarias de defensa. Los principales desafíos para la seguridad son los ambientales, ya sea por la contaminación de los ecosistemas o los recursos naturales, lo cual afecta la seguridad de la población. La privación económica extrema, ya que no toda la población tiene acceso a servicios o bienes básicos. La proliferación de armas pequeñas, esto lo podemos ver como una problemática, ya que cada vez son mayores los grupos de narcotráficos o los conflictos entre pandillas. Las facciones nacionales también pueden presentarse como un problema para la seguridad, ya que perturban la paz al interior de un país. Menciona también 4 tipos de seguridad. La seguridad común, la cual no será posible a menos que todos cuenten con ella, y propone que se logre por medio de la cooperación y que esté basada en principios de equidad, justicia y reciprocidad. La seguridad colectiva, en esta se habla sobre que los miembros de un grupo dejen de pelear entre ellos y en lugar de agredirse entre ellos, se decidan protegerse de amenazas externas o fuerzas externas. La seguridad integral busca cambiar esta noción militar que se tiene sobre la seguridad y lo plantea que se haga por medio de la cooperación, el fomento de la confianza, la transparencia y otras características. Finalmente, la seguridad humana, esta se basa en proteger a las personas de amenazas como el hambre, enfermedades o represiones que vivan al interior de sus países. La seguridad de las personas. Esta reconoce que la seguridad global va más allá de sus fronteras, la influencia de las élites y los intereses exclusivos del Estado para proteger a la población. En esta plantea que la seguridad del Estado es equivalente a la seguridad de las personas. La seguridad de las personas no solo puede ser violentada por agresiones o amenazas externas, ya sea al territorio o a su soberanía, sino que se pueden dar al interior de esta, como podrían ser facciones nacionales o algún otro tipo de conflictos o movimientos que se den al interior de un estado. La seguridad planetaria plantea que sus principales amenazas está la escala e intensidad de actividad humana,
la cual está muy relacionada con el crecimiento desmesurado de la población. En este apartado se plantea el principio de precaución, el cual consiste en que se deben de tomar medidas preventivas para poder proteger al planeta y los recursos que utilizamos. Por lo tanto, se debe actuar ahora para controlar las actividades humanas que causan estos riesgos y mantenerlos en límites aceptables. También menciona principios de seguridad para una nueva era, que son 6. El primero es: todas las personas tienen derecho a una existencia segura y los estados tienen la obligación de proteger estos derechos. El segundo es que los objetivos primordiales de la política de seguridad global deben ser prevenir conflictos y guerras y mantener la integridad de los sistemas de soporte vital del planeta mediante la eliminación de las condiciones económicas, sociales, ambientales, políticas y militares que generan amenazas a la seguridad de las personas y del planeta. Tercero, la fuerza militar no es un instrumento político legítimo a menos que sea por autodefensa o que sea autorizado por la Organización de Naciones Unidas. Cuarto, el desarrollo de la capacidad militar más allá de lo necesario para la defensa nacional es potencialmente una amenaza para la seguridad de la gente. Quinto, las armas de destrucción masiva no son instrumentos legítimos de defensa nacional. Y por último, la producción y el comercio de armas debería ser controlado por la comunidad internacional. La obligación de actuar. La línea que separa los asuntos domésticos de los globales no puede ser dibujada en la arena, pero todos sabrán cuando ha sido cruzada. Se hace mención de la obligación que tiene la comunidad internacional para actuar en caso de que la seguridad de la gente se encuentre en peligro. Actuar no necesariamente involucra el uso inmediato de la fuerza, ya que este debe de ser el último recurso a utilizar para garantizar la paz de las personas, sino que previamente deben de tomarse medidas diplomáticas o más pacíficas. La acción humanitaria puede ser brindada ya sea por el Consejo de Seguridad, la ONU, organizaciones de derechos u organizaciones no gubernamentales. Algunos ejemplos es el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ambos cuentan con mandatos específicos y tienen como base normas claras y legales. En el caso del ACNUR, el apoyo a refugiados era su objetivo principal, pero con el tiempo empezaron a apoyar también a personas desplazadas internamente. Se debe examinar la complejidad y la evolución entre la acción humanitaria bajo el comando militar y el comando civil. El comando militar hace sus operaciones bajo la ONU, sin embargo su comando se encuentra bajo el país en el que se encuentren. La eficacia dependerá de la neutralidad y la imparcialidad de los actores. La fuerza militar debe de abrir o asegurar aeropuertos o rutas terrestres para transportar provisiones utilizadas por agencias humanitarias. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de una amenaza de la paz, independientemente del artículo 2.7, ya que este no impide la aplicación de medidas de ejecución en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad llegase a desatender la prohibición de intervenir en asuntos internos, deberá hacerlo bajo circunstancias claramente definidas en esta carta. En este apartado se propone una enmienda, la cual consiste en la intervención en caso de que la violación de la seguridad de la población sea demasiado notoria o muy extrema. El uso de la fuerza, como ya lo mencioné anteriormente, debe mantenerse como último recurso. Y los principales obstáculos a los que se enfrentan los actores que intervienen en un conflicto es la comprensión que tienen otros estados ajenos a los que viven la situación del conflicto y la objetividad de los actores involucrados, ya que esta no dura a lo largo de toda la negociación. El consenso internacional es muy importante, ya que
de este también depende la imagen que tiene un actor en la comunidad internacional. Cada caso deberá contar con un juicio específico, ya que si bien tienen algunas características en común con otros conflictos, también cuentan con un contexto propio, lo cual tiene sus propias particularidades. El mantenimiento de la paz debe ser una responsabilidad colectiva. Anticipar y prevenir crisis. La comunidad internacional deberá mejorar su capacidad para identificar, anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en conflictos armados. Una estrategia preventiva integral debe centrarse primero en las causas políticas, sociales, económicas y medioambientales subyacentes de los conflictos. Si se llegan a aplicar medidas preventivas para conflictos, el costo será mucho menor que aplicar medidas ya posteriores al conflicto. La existencia de valores similares o valores compartidos es muy importante. Por ello, la ONU tenía como uno de sus objetivos de recién que empezó el establecer condiciones económicas y sociales bajo las cuales la paz y la seguridad puedan prosperar. La seguridad planetaria y la seguridad humana, consideradas como criterios para políticas de seguridad, mecanismos para aliviar la degradación ambiental y prevenir conflictos armados. El desinterés de los gobiernos y la prioridad que se le da a los conflictos puede ser una característica muy importante al momento de evaluar una crisis y el desarrollo de una crisis, y también la capacidad gubernamental, la noción que se tiene sobre conservar recursos y por lo cual no se actúa, o también por evitar decisiones complicadas sobre la intervención. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante al momento de prevenir una crisis o cuando ésta ya se desató. Sin embargo, los medios no hablan sobre las crisis a menos que la escala de violencia, destrucción o muertes sea demasiado grande, entonces el conflicto ya sería muy avanzado como para prevenirlo. Los niveles de pobreza y las condiciones climatológicas pueden ser características que tengan que ver con las crisis. Sin embargo, no todas las fallas de desarrollo resultan en crisis de seguridad. Esto quiere decir que las condiciones generales como la pobreza, la inequidad y la degradación ambiental sí pueden formar parte de las características, pero no detonan una crisis de seguridad más que a largo plazo, ya que pueden estar latentes por mucho tiempo. Sin embargo, cuando se agregan cuestiones de desarrollo específico como políticas o los abusos que vive la población, entonces estas sí pueden ser detonantes de los conflictos. Una economía y sociedad más balanceada no es suficiente para garantizar la seguridad internacional, ya que una vez que la violencia se desata, la habilidad para intervenir de la comunidad internacional se ve limitada. Por lo tanto, la comunidad internacional deberá mejorar su capacidad para identificar, anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en conflictos armados. También deberá desarrollar criterios y capacidad para la intervención temprana de conflictos armados. La advertencia temprana consiste que los primeros signos de una crisis inminente pueden verse en los desarrollos políticos y militares, así como en los factores socioeconómicos y ambientales. En este apartado se propone la creación de un sistema que recolecte información de tendencias y situaciones que lleven a conflictos violentos. Los encargados de proveer esta información serían los estados y las organizaciones no gubernamentales, los cuales brindarían conocimiento y visión interna del conflicto. Las misiones de investigación deberán de tener acceso a una fuente de información regular y verificación dentro del terreno. Estas ayudan a examinar y evaluar información recibida y su presencia dentro de un país puede servir como catalizador.
Es importante que las fuentes adecuadas se encuentren disponibles para desplegar estas misiones y sus reportes pueden servir para consultas informales dentro del Consejo de Seguridad. El trabajo militar, político, humanitario y de desarrollo debe considerarse complementario y de apoyo mutuo. Responder a la crisis. Las respuestas a las crisis deben resolverse en grupo, tanto el Consejo de Seguridad, las organizaciones regionales y las internacionales tienen la función de desempeñar funciones útiles. Las ONG han estado ayudando a la resolución de conflictos de diferentes formas. Sin embargo, no se mete mucho a la resolución de los conflictos. Mientras tanto, una solución pacífica de controversias indica que los involucrados en disputas muchas veces no pueden resolver sus conflictos debido a la falta de mecanismos. El territorio no debe ser un obstáculo a la hora de resolver conflictos. Nuevos roles para el personal de mantenimiento de la paz. La ONU tiene nuevos roles más exigentes, convirtiéndonos en un actor relevante, eliminando el uso de la fuerza para el mantenimiento de la paz. Se debe respetar la integridad de la ONU, aumentar la confianza de los involucrados, debe haber más voluntad por parte de los Estados miembros. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no deben tener un rol activo. Se necesitan mecanismos de cooperación más estructurados. Los distintos roles de la ONU deben desarrollarse mutuamente. Acción en virtud del capítulo 7. Bueno, este va relacionado con el video con la exposición de otros compañeros que se verá más adelante. El Consejo de Seguridad se está utilizando como un foro que aborda situaciones que ponen en peligro la paz internacional. Las sanciones son una herramienta útil para el cambio, el uso de la fuerza no es una herramienta eficaz. La ONU debe proteger a las personas. Es necesario un comité de Estado Mayor fortalecido y rehabilitado, establecimiento de coaliciones entre países para tener un mejor control. Una fuerza de voluntarios de las Naciones Unidas. Bueno, aquí como se indica debe de haber como más donantes a las Naciones Unidas, ya que se necesita mucho dinero para mantener la paz. El Consejo de Seguridad debe hacer una idea determinada, subraya la necesidad de hacerse de una fuerza voluntaria útil. Es necesario desplegar unidades de imposición de paz de manera temprana. Debe ser una realidad. La fuerza no sustituye a las fuerzas para el mantenimiento de la paz. Pagando por la paz, lo que mencionaba anteriormente, la ONU no ha recibido los recursos necesarios, los gastos para mantener la paz son una inversión muy barata en la vida humana. Se facilita si es un solo presupuesto en todos los gobiernos, se debe establecer una reserva sustancial. Los ciudadanos de los estados con armas nucleares y umbral estarían inmensamente más seguros en un mundo sin armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. Poner fin a la amenaza de destrucción masiva. Países en el umbral de convertirse en potencias nucleares no pertenecen a la ATT. En las últimas décadas han acelerado el control de armas nucleares gracias a los diferentes tratados, eliminando armas nucleares. El monitoreo de reducción de armas debe reducirse y fortalecerse significativamente. Es un compromiso internacional y hay que empezar a cumplirlo. Debe crearse un clima de confianza y apertura. Hoy el control de las reservas nacionales de armas es difícil. Tratado de no proliferación. Es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir que las armas nucleares se sigan propagando, fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y promover el desarme nuclear. Aunque este tratado es firmado por todos los países de la ONU, no todos lo han ratificado y no los cumplen adecuadamente. Y bueno, entró en vigor en 1977 y se firmó uno nuevo en 2013. La prohibición de las pruebas nucleares. Se deben prohibir los ensayos y las armas nucleares. Se debe proporcionar una base para que los estados no insten en el desarrollo. Y existen 3 elementos básicos de un tratado de no proliferación nuclear. Y consta el primero en garantizar la seguridad del material. Las naciones deben establecer un sistema de verificación para monitorear la prohibición y debe ser universal. Las zonas libres de armas nucleares son regiones desnuclearizadas. En América Latina existe el Tratado de Tlatelolco, que desnuclearizó toda la región de América Latina y el Caribe. En África es un continente importante en este caso porque tiene conflictos internos, pero se han unido para desnuclearizar toda África y además de fomentar la energía nuclear pacífica.
Y en la imagen se puede ver todas las zonas, color naranja son las zonas y regiones que no tienen armas nucleares y son libres de eso. Las armas químicas y biológicas son un problema para la seguridad muy importante. Se comenzaron a usar desde la Primera Guerra Mundial, pero fueron más evidentes en las guerras que hubo en 1990 y las consecuencias que tuvo el conflicto de Irak con los kurdos. En 1993, 130 países firmaron un acuerdo que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el uso de armas químicas y biológicas. Se pretende prohibir toda arma de destrucción masiva y ante ello existe el Protocolo de Ginebra y la Convención de Armas Biológicas, que si bien prohíben el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia, la posesión y el uso, no sancionan, solo es como no lo hagan, pero no tienen sanciones que puedan afectar a los países. También se fomenta que haya un intercambio de biotecnología pacífica dentro de esos protocolos. En Sociedad Internacional Desmilitarizante, la Guerra Fría había alimentado los presupuestos militares y las tecnologías aumentaron. La situación en la seguridad global ha estado cambiando y hay nuevas fuentes de tensión, ya no solo es la seguridad, también hay elementos como económicos, sociales, políticos y militares, y se debe de tratar uno a uno para evitar futuras tensiones. Se deben redoblar los esfuerzos para aplicar estas políticas y programas que desmilitaricen las zonas, sean realistas y prácticos, bien organizados y colaborativos. El gasto militar, si bien hubo un aumento en la Guerra Fría, comenzó a descender después de la Guerra Fría y sigue aumentando en distintas regiones. Entre ellas son regiones de alto conflicto, como es Medio Oriente. En el gasto militar implica el reclutar, el entrenar y el equipar, y es un gasto considerable para los estados. Se busca incentivar y reducir el gasto militar para apoyar a las actividades enfocadas en la conversión de los recursos militares existentes. Hay áreas de gasto militar que requieren atención, como la reasignación de los recursos, la reorientación de la investigación y desarrollo militar, la reestructuración de la industria, la reintegración del personal militar y el uso alternativo de los excedentes de armas que se usen para fines como científicos o que puedan beneficiar a la humanidad y ya no tanto para destruir o causar más daños a las personas. Es necesario un fondo de desmilitarización para brindar asistencia a los países en desarrollo en la reducción de compromisos militares. Debe ser o se pretende que sea administrada por una institución multilateral, ya que en muchas partes del mundo y muchas potencias tienen ejércitos muy grandes que ya no cumplen ninguna función importante. Entonces se pretende, bueno, va relacionada con la pasada, que se puedan como reintegrar en otras áreas los militares. Las transferencias de armas. La Guerra del Golfo estimuló el comercio de armas. Esto contribuyó a que Estados Unidos se convirtiera en el principal vendedor y el tercer mundo como el principal comprador de todas las armas. Se mencionaba que todos los estados tienen el derecho a adquirir armas para su autodefensa, pero que sea con medida. Y se pretende también que los informes en las actividades militares deben ser internacionales y que no solo queden como dentro de cada país, sino que sean más transparentes. Además de que se deben imponer sanciones a quienes lucren con la venta de armas en zonas conflictivas, ya que todo esto implica un alto costo humano.
El siguiente punto es minas terrestres y armas pequeñas, que si bien las minas terrestres son muy pequeñas, implican un daño muy grande a las personas. Son como de este tamaño y se menciona que llegan a costar entre $3, pero para desminar campos y zonas se llevan alrededor de $1,000 y es como, creo que se hace como en hora y media, 2 horas, pero el costo es muy, muy, muy elevado. Son fáciles de adquirir, pero el desminado pues no es nada fácil. Por último, se pretende inculcar una cultura de no violencia en el que se haga una desmilitarización de la sociedad internacional y que se implique una cultura de no violencia, ya que principalmente las personas violentadas son siempre niños y mujeres. Y para cambiar todo esto sobre los tratados de no proliferación nuclear es necesario que las personas y en conjunto en la sociedad tengan ese consentimiento de dejar de ser violentos. Y sería todo.